Y hoy el tema de hoy se llama bajo influencia demoníaca. ¿Sí? Bajo influencia demoníaca. Gloria a ti, Jesús. Continuamos entonces con la serie Verdaderamente Libres. Hoy con el título Bajo la influencia demoníaca. ¿El cristiano puede estar poseído por demonios? ¿Puede? ¿Alguien puede responder? ¿Puede Sí. estar poseído? Puede. Bueno, ahora vamos a ver que no. Gloria a Dios. Bueno, estamos acá para aprender. Amén. Estamos acá para aprender, tenemos que recibir enseñanza para aprender, ¿no? No quiero que olviden que iniciamos esta serie con el versículo patrón que dice en Juan 8:36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres, libres. Y entendemos que esto Jesús lo decía a los judíos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos y decía a los judíos que habían creído en Él? O sea, a cristianos, o sea, a nosotros, que somos los que creímos en Él. Y sé que el diablo se pone furioso cuando se lo desenmascara. Se pone muy furioso. Por eso Él va a hacer de todo para distraerlo, incluso de sacarlo de acá de este lugar. Pero trate de entender que se trata de una fuerza espiritual y quédese, escuche hasta el final y usted va a recibir una bendición de Dios en su corazón. El diablo hará cualquier cosa para que usted no escuche este mensaje, porque él no quiere ser descubierto. Y el ladrón que es descubierto, dice la Biblia, que tiene que pagar o devolver 7 veces lo que robó. No es un capricho mío, no estoy inventando, ¿no? Está escrito en Proverbios, que dice que el ladrón que es descubierto debe devolver 7 veces lo que robó. Y la mayoría de los cristianos, hermanos, no son verdaderamente libres. No son verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque no creen que pueden ser o pueden estar influenciados. Influenciados. Vaya anotando las palabras que tienen importancia, porque no es lo mismo estar poseído que influenciado. Influenciado. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. De ahí en adelante vamos a leer. Dice así, y la mayoría conoce este pasaje porque conocidísimo la palabra. Dice: si vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, hablando de Jesús, ¿no?, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Un demonio. Que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose, se lastimaba a sí mismo, con piedras, dice. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, y esto es importante que atienda, porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Si ustedes entienden, o analizan, o estudian un poquitín la palabra, van a entender. Fíjense que dice, en el versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Altísimo. O sea, él viene y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Pero porque Jesús ya le había dicho algo. Porque Jesús ya le había dicho algo, porque en el 8, o sea, está al revés el versículo. En el 8 dice, porque le decía. O sea, ya le estaba diciendo antes. O sea, vino corriendo porque Jesús ya le decía. ¿Sí? Porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. ¿Sí? Ahora, él dice, acá dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Jesús no le está hablando al hombre, sino le está hablando al de espíritu inmundo que está dentro de él. No le habla al hombre, porque Jesús no estaría preguntando a él, ¿cómo te llamas? Por la respuesta nos damos cuenta, ¿no? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Legión es una palabra griega que se usa para una cierta cantidad de soldados, que son la cantidad de 6.826 soldados. Una legión. 6.826 soldados forman una legión. La legión extranjera, por ejemplo, cada legión tiene 6.826 soldados. O sea, ¿qué tenía este hombre dentro? En otras palabras, este hombre estaba endemoniado, ¿no? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque los demonios no quieren salir del lugar donde ellos tienen una fortaleza. Ellos no quieren irse. Si ellos hacen una fortaleza dentro de ti, no se quieren ir. Les cuesta irse, porque ellos se van a un lugar donde es inhóspito. Por lo general no van a encontrar formar esa fortaleza, entonces no se quieren ir, ¿sí? Estaba allí, de aquella región, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, dice, o sea, comiendo, ¿no? Y le rogaron por esta palabra que dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Sabíamos que hay quienes cuidaban eso, ¿no? Quienes cuidaban eso no eran judíos, porque los judíos no criaban cerdos, ¿sí? Todas cosas que uno tiene que aprender cuando lee, ¿sí? Eran griegos los que estaban allí, ¿sí? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, dice. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, dice, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, dice, y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Yo creo que si estaría allí, le pediría, Señor, quédate más, limpia más nuestras áreas. No, le pidieron que se vaya, ¿sí? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. O sea que este hombre hacía mucho que no estaba en su casa, andaba por los montes y por el cementerio. Dice, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis es, bueno, ahora les digo, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Hermanos, bien, ahí hay un par de cosas que quiero hablarles de esto. En realidad son tres, ¿sí? Como todos los días vamos a anotar 3 puntos, ¿no? La primera es, los demonios sí existen.
los demonios sí existen. En la Reina Valera, la palabra demonio aparece 85 veces. 85 veces. En otras versiones aparece solo 80 veces, pero la palabra varía según la versión. En los evangelios es donde más vamos a encontrar escrito la palabra demonio, que aparece 61 veces. Aparece escrito la palabra demonio en los evangelios. La razón por la que aparece tantas veces en los evangelios, creo yo que es porque nunca había aparecido nadie antes que Jesús con poder sobre ellos. Y como en ese momento aparece alguien con poder sobre ellos, entonces es donde más se nombra a los demonios. Los demonios existen, no quedan dudas, hermanos. De lo contrario, tendríamos que suprimir varios momentos del ministerio de Jesús. Había una línea de pensamiento en aquel momento, hereje por supuesto, que decía que en realidad no había demonios en ese tiempo, sino que Jesús pretendía expulsar demonios porque esa era la cultura de aquel momento. Eso era lo que decían. O sea, decían los escritores, algunos escritores, que no había demonio en aquel tiempo, sino que Jesús, creyendo en la teoría, en la tradición de aquel tiempo, echaba fuera demonios. Pero están equivocados. Los demonios sí existen. Mateo 8, versículo 16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué la Biblia diría eso si no estaban allí? O sea, había demonios. Mateo 9:32 dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. No solo estaba enfermo con la mudez, sino que estaba endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hay un pastor predicador, hermano, llamado C.S. Lewis, que dice que hay dos tipos de personas que el diablo ama y aprecia mucho, que son los escépticos y los supersticiosos. Los escépticos y los supersticiosos. No debemos de ser ni escépticos ni supersticiosos. Nosotros como cristianos tenemos que entender eso. No tenemos que ser ni escépticos ni supersticiosos. No digamos que exista, pero están ahí. ¿Quiénes son los escépticos? Aquellos que dicen: no existen los demonios. No existen los demonios. Los demonios es todo verso. No. Esos son los escépticos, no creen. ¿Sí? Esos son los sabios y entendidos que dice la Biblia, que se la creen todas. Y los supersticiosos son aquellos que ven demonios detrás de la silla. Ay, no hay un demonio ahí. No, un demonio. No toques un demonio. No, un demonio. Y ven demonios por todos lados. Esos son los supersticiosos. Y son las dos clases de personas que el diablo ama. Porque a los dos lo domina. Al que se cree sabio, al que se cree todopoderoso, al que se cree superior a todo, y dice: no existe demonio, yo soy superior a todo, a ese le quiere agarrar por tonto. Y al que vive con miedo, también. Aquel que vive con miedo, por todo. Entonces, yo me acuerdo cuando éramos chicos, una vez salimos en el frente de mi casa, y nunca me olvidé, ya lo conté acá. Habían 3 cebollas en la puerta de mi casa, una bien podrida, una más o menos y otra bien sana. Y mi mamá, con qué hechicería, fue allá, agarró la escoba, vino, barrió: en el nombre de Jesús, Satanás, no tienes poder en esta casa. Lo barrió. Hay otros que no lo tocan. El escéptico dice: mentira, qué demonio, nada, y come la cebolla. Porque dice: no, mentira. Y ahí está el mal. Y entonces el diablo dice: ahora entro vos, con demonio y todo. ¿Y cree que no existe? Ahí en el demonio, la cebolla estaba, y come la cebolla. Y el supersticioso que dice: ay, no lo toques, no, mandar que venga la municipalidad a sacar más o menos.
Entonces, ¿qué hace el diablo? Se aprovecha y dice, ahora voy a entrar en esa familia. ¿Me entienden? Entonces, el diablo ama a esas dos clases de personas. Las personas que son escépticas y las personas que son supersticiosas. Trata de entrar en ellos. Entonces, nosotros no negamos que exista. Nosotros como cristianos tenemos que entender eso. No negamos que exista, pero sí están allí. Y Jesús vino para liberarnos. Vino para liberarnos. Usted nunca será libre, verdaderamente libre, si no sabe que puede estar esclavizado. Si no sabe que puede estar esclavizado. No se puede expulsar a la carne. También hay otro predicador que dice, no se puede expulsar a la carne y no se puede discipular al demonio. No se puede expulsar a la carne ni se puede discipular al demonio. Porque hay quienes dicen, no pasa nada, es un problema de tu carne. Tienes que tomar el control sobre eso y ya está. Necesitas tener disciplina nada más. Y están los otros, hermanos, que creen que las personas están llenas de demonios. Cualquier actitud mala la relacionan con demonios. Y dicen que lo que necesitan es liberación. Ni una cosa ni la otra cosa. Ahora, si usted me pregunta si necesitamos ser liberados y disciplinados, claro que sí. Mi respuesta es sí. Porque no se puede expulsar la carne y no se puede discipular a un demonio. Yo fui pasando por muchas etapas en mi vida espiritual, y aún hoy lo estoy pasando, porque no terminamos hasta el día que nos morimos. Porque muchos piensan que el que está acá está predicando porque es santo, 3 veces santo, y que no necesita más de nada. No, nosotros también necesitamos todos los días de purificarnos y de ir mejorando y de ir cambiando. Y yo fui pasando por muchas y aún la estoy pasando. Pero cada que leo la palabra de Dios, hermanos, y escudriño, me doy cuenta que puedo ser libre. Eso es bueno. Muchas veces me doy cuenta que tengo demonios dentro de mí, que tengo espíritus dentro de mí, que son fuerzas que me dominan, que me manejan, ¿sí? Pero sé que puedo ser libre. Miro la palabra y digo, menos mal que tengo la libertad a través de Jesucristo, porque Él vino para hacerme libre. ¿Me entienden? Los únicos que he visto que no pueden ser verdaderamente libres son aquellos que no admiten que están esclavizados. Esos son los que no pueden ser libres. Porque los demonios sí existen. Y número 2, vamos a la número 2, sí entran en las personas. Sí entran en las personas. Esos demonios sí entran en las personas. Para ello leemos Juan capítulo 10, versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, o sea que hay una puerta, o sea que se puede entrar por la puerta o se puede entrar por otro lado. ¿Estamos escuchando la palabra? De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. En el versículo 10 vemos que el ladrón viene para matar, robar y destruir, en el mismo libro. Jesús intenta informar, hermanos, que el ladrón puede entrar por algún lugar. Puede entrar por algún lugar. No puede atravesarme, o sea, atravesarme a mí, porque sí nomás, pero sí puede entrar por otro lugar. Él no puede venir por algún lugar a lo bruto, pero si yo le doy una oportunidad, él entra por ese otro lugar. Lugares donde le vamos a dar oportunidad. La pregunta siempre fue, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? ¿Poseído por un demonio? Y la respuesta es no. No puede. Porque la palabra posesión, hermano, posesión
demoníaca tiene dos significados. Viene de daimoni shumai, eso estoy hablando en griego. Daimoni sumai, viene de daimoni sumai. Daimoni sumai, que quiere decir demonio, ¿sí? Daimoni, demonio, daimoni, sumai. Y sumai, que significa poseer. Daimoni sumai, demonio y posesión. Daimoni sumai, ¿sí? Demonio y posesión, ¿sí? Pero en griego hay dos significados para la palabra poseer. Una es la palabra adueñarse, pero aquí no es para adueñarse. No está diciendo en ese contexto de adueñarse. Es en el segundo significado, que es el ejercer dominio. Dominio sobre. Aquí dominio es traducción, no es traducción, mejor dicho, es la traducción literal. Pero yo lo voy a demostrar con otro sinónimo, le voy a mostrar otro sinónimo de esa palabra. Por ejemplo, es ejercer control sobre, es tener poder sobre. Eso es el significado para esta palabra daimoni o demonio. Entonces, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? No, no puede. Dios es nuestro dueño. Él no nos puede poseer. ¿Me está entendiendo? No puede ser poseído por un demonio, porque Dios es nuestro dueño. Él no nos puede poseer, ¿sí? Pero un cristiano puede ser controlado por un demonio, manejado por un demonio, puede ser dominado por un demonio. Eso sí puede. ¿Me está entendiendo? El diccionario Taller dice: significa estar sobre el poder de un demonio. Eso define la palabra daimoni sumai. Es bajo el dominio, bajo el control de un demonio. No estamos poseídos por él, pero sí manejados por él, ¿sí? Porque si no, Jesús no tendría nuestra posesión. Si no, Jesús no puede hacer nada, porque cuando somos poseídos por otro, Jesús no nos posee. Jesús nos posee cuando no somos poseídos por otro. Y una vez que Jesús nos posee, ya nadie más nos puede poseer. Pero sí nos puede manejar, nos puede dominar. Le nombro algunos, para que ustedes entiendan. Algunos que nos dominan. No nos poseen, pero nos dominan. Le nombro algunos: falta de perdón, lujuria, gula, tabaquismo, alcoholismo, deseos carnales, mentira, odio, rencor, envidia, legalismo, religiosidad, pornografía. Son todos demonios que nos manejan la vida, pero no nos poseen. No tienen la potestad de que nosotros seamos de Él. No le pertenecemos a Cristo, pero estamos siendo manejados por ese demonio, ¿sí? ¿En alguna área de su vida sienten que no logran triunfar? Ustedes, a todos, no le estoy preguntando, estoy dejando la pregunta en el aire para que ustedes se pregunten. ¿En alguna área de su vida ustedes sienten que hay alguna área de su vida que ustedes sienten que no pueden manejar? Que no lo pueden manejar. ¿Hay un área de tu vida en la que te sientes impotente, por ejemplo, que sientes que te vence, que no tienes fuerza? ¿Hay un pecado en tu vida que hayas confesado, por ejemplo, una y otra vez, y le dijiste a Dios: Señor, no lo voy a volver a hacer, y lo volviste a hacer? Si realmente eso pasó en tu vida, entonces, con todo respeto, ¿les puedo decir algo? Están endemoniados. Están manejados por un demonio. Están siendo influenciados por un demonio. Están esclavizados, están endemoniados. Y mientras más rápido lo reconozcas, más rápido podrás ser libre. Porque ahí está el gran problema y donde el diablo se agarra siempre.
Él dice, él no cree que está endemoniado, entonces él manda un demonio. Ahora, cuando yo digo, no, Satanás, tú estás entrando dentro de mi vida, sí, yo estoy viendo que este es un demonio tuyo, y yo no te permito, y le doy toda la potestad a Dios para que me ayude a erradicarlo de mi vida, entonces usted lo va a vencer, porque usted está reconociendo, ¿me entiende? Porque el alcohólico, el que fuma, el que consume droga, si no reconoce que está siendo dominado por esa fuerza, nunca va a ser libre. No admite. No admite. Cuando admite, entonces el Señor dice, tengo la puerta abierta para darle la libertad. Y entra en tu vida y te da la libertad. De lo que sea, Puede ser cualquier una de estos demonios que les nombré. Puede ser la gula. A usted le gusta comer demasiado y quiere comer y hasta explotar. Eso es gula. Entonces usted llega un momento y usted dice, no, pero esto no es normal. Entonces cuando usted reconoce, usted le dice al Señor, Señor, no, yo no quiero vivir así. O la lascivia. Tantos pecados que uno cree que no son, uno dice, no, es una debilidad. Mentira. ¿Qué va a ser debilidad? Es un demonio que está dentro de tu vida. Y escuchen, no es una pálida, hermano, es una buena noticia. Si están esclavizados, yo conozco al único que los puede liberar. Se llama Cristo Jesús. Amén. Yo explotaba en un aplauso, Señor. Porque sí. Y eso no nos da ganas de aplaudirle que tenemos la solución, entonces ¿dónde estamos? Pero Él no puede liberarlos si no saben que están esclavizados. Deben reconocerlo y quiero ayudarlos a lograrlo. Amén. Supongamos que cuando usted salió hoy para la iglesia, dejó una ventana abierta. Usted salió hoy para la iglesia, dejó una ventana abierta. Y cuando vuelve, encuentra un ladrón adentro. Cuando vuelve, encuentra un ladrón adentro. Ahora le dejaré una pregunta. ¿Ese ladrón es dueño de su casa? No es dueño, pero está adentro. Está adentro. Él tiene el control de su casa. Hasta que usted lo arreste y lo saque esposado de ahí. Es de lo que estamos hablando. Cuando entra ese pecado, cuando nosotros le dejamos un lugar abierto, una ventana abierta, Él entró en nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida. Por eso decía, no podemos estar poseídos por un demonio. ¿Sí? Pero sí manejados por él. En este caso, para que ustedes me entiendan, dejamos una ventana abierta. El demonio entró. Él no es el dueño de nuestra vida. No es el dueño de nuestra vida. Pero sí Él tiene el control de nuestra vida. Porque está dentro de nuestra casa. ¿Sí? Y les voy a decir algo, ¿no? Lo que va a hacer... Mejor dicho, puede hacer. Puede Por eso digo, ¿cómo fue la historia? Usted se vino y dejó una ventana abierta. O sea, usted le dio la entrada. Una parábola, algo así. Claro, una parábola. ¿Sí? Y le voy a decir lo que Él va a hacer. Lo que va a hacer el ladrón que entra en su casa. Él va a robar, matar y destruir. Porque Él vino para eso. Para robar, matar y destruir. Usted dejó la ventana abierta, Él entró a su casa cuando usted volvió de la iglesia, usted llegó allí y lo encontró allí. Él no es el dueño de su casa, pero sí, Él tiene el poder de su casa y Él entró para matar, robar y destruir. ¿Me entiende? Él es el ladrón y está en su casa. Les mostraré ejemplos del Antiguo Testamento. Lamentaciones capítulo 1, versículo 10. Dice así: extendió su mano el enemigo a todas sus casas preciosas, a todas sus cosas preciosas, perdón. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas.
ella ha visto entrar en su santuario a las naciones. Hermano, cuando dice extendió su mano el enemigo, estamos sabiendo de quién está hablando, ¿no? Estamos hablando del diablo, del enemigo, ¿sí? A todas sus cosas preciosas. Ella, cuando dice ella, está diciendo la iglesia. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrases en su congregación. O sea, Dios ya había dicho que no entraran en esa congregación, pero vino el diablo y entró igual. ¿Sí? Hay una traducción que se llama traducción la lengua actual, que me gusta mucho, y le voy a leer el mismo versículo en esa traducción. Dice así: dueño de todas tus riquezas es ahora tu enemigo. El templo, gente de otros pueblos, aunque Dios había ordenado que no debía de entrar allí. Creo que se entiende un poquito más lindo. Dios no quería que entraran, pero entraron. Lamentaciones capítulo 4, versículo 12. Dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron en el enemigo. Y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Y ahora le digo en la traducción lengua actual. Dice: terminaron entrando a la ciudad los enemigos de Jerusalén. Nadie en el mundo se imaginaba que esto pudiera ocurrir. Pero cuando usted está dormido y usted piensa que el diablo no tiene poder y que no se imagina que el diablo puede hacer destrucción en su vida, y usted sin querer deja abierta la puerta para que él entre. ¿Sí? Joel capítulo 2 versículo 9 dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Ahora le digo la traducción, la lengua actual. Estos saltamontes, porque se estaba tratando de aquel momento, eran de los saltamontes que nosotros decimos ahora langosta, ¿no? Estos saltamontes parecen una banda de ladrones, son como un ejército que ataca por sorpresa a la ciudad y siempre ataca de frente. Escalan las murallas, se trepan a las casas, se meten por las ventanas sin chocar unos con otros. Todos mantienen el paso, jamás rompen la formación, jamás dan un paso atrás. Ni una lluvia de flecha puede hacer que se detengan. Al ver estos saltamontes, la gente tiembla y se pone pálida de miedo. Dígame si no tiene similitud con el enemigo entrando dentro de nuestras vidas. Le daré un último ejemplo. Si una persona toma alcohol o consume medicamento en forma desmedida, o alcohol o medicamento en forma desmedida, ¿sí? ¿Esta persona está poseída por ellos? ¿Está poseída por ellos? No está poseída. Es lo que terminamos de aprender. Está influenciado por ellos. No está poseído. Pero están dentro esos elementos, tanto el alcohol como ese medicamento sin control que termina siendo una droga, ¿está dentro de su cuerpo, sí o no? Está. Entonces, no está poseído por él, pero sí está influenciado, está viviendo dentro de su cuerpo. Sí, está siendo dominado por él. ¿Sí? Y llegará el momento en que lo va a dominar, y es algo de lo que se avergonzarán más tarde. Si usted se siente un perfecto religioso, por ejemplo, le está abriendo la puerta a un demonio. Es el demonio de la religiosidad, del legalismo. Y este hombre o mujer, que tal vez sea un buen padre, un buen abuelo quizás, terminará haciendo algo fuera de su naturaleza. Algo que le hará daño a él y a los que están en su entorno.
porque estuvo bajo la influencia de un espíritu, el que le abrió la puerta. Y por último, vamos al punto número 3, que es: Jesús sí los expulsa, sí los echa fuera. Hay 3 sí ahí, ¿no? Este último sí es: Jesús sí los expulsa, sí los echa fuera. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice así: los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, recuerda que mandaron 70 y después 12, ¿no es cierto? O 12 y después 70. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando les reprendemos en tu nombre. Y Jesús les dijo, le respondió rápidamente: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. ¿Qué tiene que ver? Fíjense lo que le dice. Los discípulos le están contando: Señor Jesús, mirá, tú nos mandaste a orar por los enfermos y por los endemoniados, y los demonios se sujetan en tu nombre. Cuando te nombramos a ti, se sujetan. Y Jesús le dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Nada que ver? Lo que estaba diciendo es Jesús, ¿no? Cuando Él se rebeló contra mi Padre lo expulsó a la velocidad de un rayo. En otras palabras, Satanás no me impresiona. Es un ser creado. Ya lo conozco. Sí, Claro. está bajo mis pies. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice: yo los he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones. Esto, hermanos, no es literal. Son espíritus y demonios. Cuando dice serpientes y escorpiones, no está hablando literalmente de serpientes y escorpiones. Son espíritus y demonios, ¿no? Serpientes y escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus lo obedezcan. En otras palabras, no quiero que esto los ponga tan contentos, pero sí sepan que los espíritus se les sujetan, ¿sí? Someterse, hermanos, significa esclavo, obediente, sumiso. Sumisión significa esclavo, obediente, sumiso. Eso es someterse, ¿sí? Alégrense más bien de que los nombres de ustedes estén escritos en el libro del cielo. Lucas capítulo 10, 21 dice: en ese mismo momento el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo: Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido, Padre mío. Aleluya. ¿Por qué ocultaste estas cosas? ¿Por qué dice ocultaste estas cosas? ¿A qué se refería? A la autoridad sobre los demonios. Eso es lo que había ocultado. Esas cosas es las que había ocultado Dios de aquellos que se creen todo, aquellos que dicen: no, el diablo no existe, no, los demonios no existen, no, yo puedo esto, yo puedo aquello. Ah, vos sos sabio y entendido, vos sos sabio en tu propia sabiduría. Bueno, yo te oculto esto de ti. El ateo. El ateo, uno de ellos. Agnóstico. Agnóstico. Todo esto Dios oculta de ellos. Y le da a conocer a pequeñitos. Y le dijo: sé Señor
que las personas astutas, sabias y entendidas no creen en el demonio. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Le estaba diciendo al Padre, orando, diciendo al Señor, yo sé, Señor, yo sé que las personas astutas, sabias, entendidas no creen en demonio, ¿sí? No creen que tenemos poder sobre ellos. Pero los niños, estos cristianitos que están acá hoy, a esto tú le diste a conocer esas cosas. ¡Qué privilegio que tenemos! Los espíritus sí se sujetan en su nombre, hermano. El nombre que leímos, el hombre que leímos, la persona que leímos en el primer pasaje, o sea, el gadareno, sí estaba endemoniado con 6.826 demonios. 6.826 demonios. Sin embargo, Jesús lo liberó. Y ninguno de ustedes, hermanos, tiene esa cantidad de demonios. Ninguno de ustedes. Por lo menos todos los veo vestidos. Ninguno de ustedes está esclavizado como ese demonio, ese gadareno. Y les mostraré algo. Marcos capítulo 5, versículo 6. Cuando vio, pues, Jesús de lejos, y esto, atiendan mucho esto. Qué linda esta palabra, hermano. Con esto vamos cerrando. Cuando vio, pues, Jesús de lejos, corrió. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y esto atienda bien. Satanás no tiene el poder para evitar que usted llegue a Jesús. No tiene el poder. Es lo que acabamos de ver. Que Satanás no tiene el poder de evitar que usted llegue a Jesús. Si pudiera impedirlo a alguien, Satanás lo hubiera hecho con este hombre. Porque estaba saturado de demonios. Cualquiera uno de esos podía dominarlo y decirle no vaya delante de Jesús. Pero ninguno tuvo el poder para impedir que este hombre corra a los pies de Jesús. Así que hoy venga a los pies de Jesús. Amén. Él puede liberarlos. Amén. Pónganse de pie, hermanos.